Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Contiene 23 versículos, los cuales vamos a leer. El pasaje nos está relatando la porción correspondiente a la vida de José cuando es vendido por sus hermanos y llevado a Egipto y comprado como esclavo por el capitán de la guardia del reino. José quedó colocado en una posición de esclavo, no de criado, bajo sueldo, no, de esclavo, y comienza una etapa de sufrimientos que se prolongó por un periodo de 13 años en la vida de José. Fueron 13 largos años que José no vio la respuesta a sus clamores respondida o escuchada. José, uno de los grandes del Antiguo Testamento, nos enseña grandes lecciones con su conducta y su proceder, no solo de su vida y la vida de sus hermanos y la vida de los impíos que lo rodearon, sino de cómo reaccionar en los momentos difíciles de la vida. José tenía 11 hermanos que se portaron muy mal con él. Se llaman los patriarcas. Los patriarcas. En el Nuevo Testamento se menciona que ellos por envidia vendieron a José. Una lección de soberanía de Dios, de fidelidad de Dios, una lección de la presciencia de Dios, preconocimiento de las cosas, que todos tenemos que aprender de ello. Vamos a ver, hermanos, cuando José es llevado a Egipto, vendido en manos de los madianitas o ismaelitas, mencionados de los dos nombres. Y miren lo que pasa. Después de la lectura vamos a orar. Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité,
él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por las historias de la Biblia. Qué fascinantes, qué interesantes, qué bonitas son. Gracias por esas historias verdaderas, que no solamente son interesantes en lo histórico, sino valiosas en su enseñanza, en su contenido. Te pido que me ayudes para enseñar tu palabra en esta hora, para que grandes y chicos, hombres y mujeres, nuevos y viejos en las cosas de Dios, podamos aprender lo que es relativo a las virtudes que debemos de desarrollar en nuestro carácter. Llena, oh Santo Espíritu, de tu gracia y de tu sabiduría y poder esta enseñanza. Lléname de ti, Señor, en nombre de Cristo te lo ruego. Amén, Señor, amén. El creyente es una persona que cultiva virtudes. El cristiano es una persona que cultiva virtudes. Las aprende, las prepara, las cuida y las hace crecer. Toda persona que se convierte a Cristo, inmediatamente empieza a aprender virtudes en la palabra de Dios. Sea que tenga usted acceso a la predicación, sea que usted tenga acceso a buenos estudios bíblicos o no, la palabra de Dios tiene una gran dosis de virtudes que enseñarnos. El domingo pasado hablábamos del perdón. El creyente es una persona que sabe que perdonar no es un sentimiento, sino una obligación. Y esas cosas se aprenden solamente en la vida cristiana. Así, hermanos, una larga lista de virtudes no son dadas en la Biblia y poco a poco debemos aprender a vivirlas. Habemos cristianos que no aprendemos. Y los mismos somos tropezadero, somos vergüenza, somos objeto de escarnio de parte de los que no conocen a Dios. De parte de familiares, vecinos, amigos, conocidos, que ven en nosotros una persona que no cambia, es debido a que no hemos entendido que el cristiano tiene que aprender a crecer. Es decir, descubre las virtudes en la Biblia, ¿verdad? Las aprende, las cultiva, las hace crecer. Usted y yo, hermanos y hermanas, debemos ser personas virtuosas, entrenados por la palabra de Dios para desarrollar actitudes, características superiores en relación a aquellos que no gozan de los beneficios que nos da la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la iglesia, la Biblia, la oración, las amistades, en fin. Hoy hablaremos de la honestidad. Hoy hablaremos de la honestidad. José, hermanos, era un muchacho que desde joven se caracterizó por ser un hombre derecho en lo que hacía. Dice la Biblia que él veía los malos hechos, procederes de sus hermanos y le denunciaba de los mismos a su padre. Jacob oía de lo que sus hijos hacían debido a que José tenía el cuidado de ir con sus padres y decirle: papá, mis hermanos robaron, asaltaron, mataron, hicieron esto y aquello, hablaron mal. Y yo traté de hacer algo por ellos y ellos no me oyen porque soy el hermano menor. Usted puede imaginarse cosas así. Tradicionalmente a un muchacho como José le dirían chismoso.
Pero cuando los malos hechos se denuncian ante la persona que puede hacer algo para cambiarlo, no es un chisme, es un deber. Si usted oye de sus malos procederes de sus hermanos, debe ir con su papá y decirle a papá: mi hermano y mi hermana está haciendo esto o aquello. Si no, está usted faltando a un deber, está siendo cómplice del pecado de sus hermanos. Si usted va y lo divulga por donde no debe, donde alguien no puede hacer algo para cambiar, entonces es un chismoso, un mitotero que no merece crédito. Pero usted debe ir con la persona que puede cambiar. Usted puede ir con el maestro respecto de sus compañeros. Usted puede ir con una persona que puede remediarlo, y es allí donde no es un chisme, sino un deber, una obligación. De lo contrario, usted se hace cómplice de los malos hechos de las personas. José iba y le informaba a su padre de los malos hechos de sus hermanos. Y por supuesto los hermanos comenzaron a odiarlo, a rechazarlo. Jacob tomó especial cariño por su hermano, por su hijo José, de manera que lo trataba con especial cuidado. Quizá esto nos haga pensar en que José era, ¿cómo se dice? Inclinado a uno, preferencial su trato hacia José. Pero la verdad es que los hijos que se portan bien van a ganar favor de parte de sus padres. ¿Cómo se le va a confiar algo a un muchacho que va a robar, que va a mentir, que va a usar mal, a diferencia de otro que sabemos que lo va a hacer bien? ¿Cómo le va a dar permiso para que use un carro al hijo que se ama igual que el otro hijo, ¿verdad? Cuando ese hijo se porta mal y va a hacer orgías con ese carro, ¿y cómo vamos a comparar al muchacho que va a usarlo para ir a la escuela como debe de ser y va a tratar bien? Por supuesto que hay una diferencia en el trato, y los padres no debemos ser exclusivistas, pero sí es obvio que si un hijo se porta bien, va a tener más beneficios. Al hijo desobediente le van a tocar muchos azotes, al hijo obediente le van a tocar muchas bendiciones. Así era José. Dice la Escritura que José fue enviado por su padre para ver cómo estaban sus hermanos que andaban pastando los rebaños. Su papá le dijo: ve a ver cómo están tus hermanos, si están bien, si les falta algo, llévales este lonche. Y José lo hizo. Dice el capítulo 37 del libro de Génesis: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ve que lo aborrecían. José era tenido por el consentido de la casa, el mimado. Tenía una túnica que su papá le daba de diversos colores, señal de una actitud preferencial hacia él, debido a su buena conducta. Dice la Biblia que cuando sus hermanos vieron a José que venía solito, le dijeron entre sí: viene el soñador, vamos a matarlo. Y empezaron a tramar cómo matarlo. Una forma fue echarlo en una cisterna para que ahí se muriera. Pero a alguien se le ocurre decir: miren, ¿por qué no lo vendemos? Y así ya no derramamos sangre inocente. Mejor lo vendemos. Y ese fue el acuerdo, y pasaban por allí una caravana de ismaelitas o madianitas que llevaban a Egipto cosas para vender, y les dijeron: te vendemos un esclavo. Y lo compraron, vendieron a José por 20 piezas de plata, a Cristo lo vendieron por 30 piezas de plata, y en esto se asemeja en la tipología a Cristo. José es tipo de Cristo en muchos aspectos. Lo vendieron, y dice la Escritura que José le rogaba a sus hermanos que no lo hicieran. Pero lo hicieron, lo vendieron, y José fue a dar a Egipto, y los ismaelitas a su vez lo vendieron, por supuesto, a un precio más caro, al capitán de la guardia. El capitán de la guardia pues era un hombre de alta posición social, política y militar, y le convenía un muchacho joven, fuerte, sano y de buen parecer. Así que lo compró, y debió comprarlo caro. No se dice en la Biblia qué hicieron con el dinero los hermanos de José, porque a ellos les importaba más deshacerse de su hermano aborrecido. Lo cruel de esto, aunque no entra en el tema del mensaje, es que los hermanos de José tomaron la túnica de José, le quitaron la túnica, mataron un cordero, con la sangre del cordero
mancharon la túnica de José y fueron con su papá y le dijeron: papá, encontramos el vestido que creemos nosotros es de José. Ve si acaso es de tu hijo, le dijeron cruelmente. El papá inmediatamente identificó que se trataba de la túnica de su hijo y dedujo, por lógica, por sentido común, que alguna fiera se lo había comido. Y cayó en un tremendo dolor por la pérdida de su hijo. Los hijos otros sabían bien que José no estaba muerto, que lo habían vendido a Egipto, y pensaban ellos que nunca más se encontrarían con José. La historia bíblica, hermanos, en este caso es una de esas historias que a uno le gusta leer por la forma en la que termina, ¿verdad? ¿Quiere que se la cuente? Mejor léala en la Biblia, capítulo 37, 38, 39, 40 hasta el 50. Y van a ver ustedes la historia, cómo se desencadena de una manera tan preciosa, sobre todo cuando José se da a conocer a sus hermanos y ellos ni sabían que José entendía lo que ellos hablaban entre sí. José les metió unas trampas allí para antes de darse a conocer a sus hermanos. El momento clave cuando José les dice: soy su hermano José, muchachos. José había aprendido otro idioma y había hablado con ellos a través de intérprete para no darse a conocer a ellos cuando vinieron a comprar comida. José los vio, los conoció, ellos no conocieron a José, pues cómo, y ya estaba mucho más grande, ¿verdad? Tenía 30 años de edad, cuando lo vendieron tenía 17. Imagínense un muchacho de 17 a 30, de ser un pastorcito, a llegar a ser un señorón, era el segundo de Egipto, ¿verdad? Con guardia personal, con vestiduras, con joyas, con todo eso, ¿verdad? ¿Cuándo se iban a imaginar que era su hermano? Y José les mete unas pruebas ahí bien interesantes, que uno se la goza todita, ¿verdad? Porque los hizo ver su suerte 2 veces, ¿verdad? Cuando José se da a conocer, imagínense, les habla en perfecto hebreo, les dice: soy Pepe, soy Cheche, soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron a Egipto 13 años atrás. José fue vendido a los 17 años. A los 30 años reveló el sueño a Faraón. Faraón lo hace venir y lo pone como gobernador de todo Egipto. El segundo de a bordo de Faraón, el secretario de gobernación sería en nuestro tiempo, era José. Y controló todas las riquezas de Faraón, todas las riquezas de Faraón. José era un hombre 100% confiable. Y los hermanos de José, una tremenda hambre, vienen a pedirle que les venda. Y José era riquísimo y había enriquecido a Faraón y todo el imperio por su sabiduría. Y porque Dios estaba con él, vale mencionarlo. Soy José, les dice. ¿Cómo? Por poco les pega el infarto. Si hubieran sido como nosotros, les hubiera subido el azúcar. O le pega un infarto al miocardio por tremenda alta presión, por los colesteroles que cargamos. O no sé qué le hubiera pasado, pero si hubieran muerto allí de pánico, del susto de decir: yo soy José, vuestro hermano. Está bien el viejo. Y está bien mi papá. Quiero verlo. ¿No? Es interesantísima la historia de José y sus hermanos. Pero lo que tenemos en el capítulo 39 que nos ocupa, hermanos, es que José tenía unas virtudes dignas de nosotros aprenderlas, de aprenderlas nosotros, porque el creyente es un hermano, es una persona, hombre o mujer, que sabe o que debe desarrollar virtudes en su vida, descubrirlas si no las sabe, y una vez que las aprende, ¿verdad? Las descubre, las aprende y las cultiva en su vida. Nunca una virtud será característica de nosotros al grado que no se pueda mejorar. Si usted es una persona virtuosa, puede cultivar esa virtud. Usted puede llegar a ser una persona que avanza no solamente de una virtud, sino de una a otra. Es una persona cada día mejor. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, hacernos más semejantes a Cristo, más semejantes al Señor Jesucristo. Nuestra meta es ser como Cristo en esta tierra. Y en eso se ocupa el Espíritu Santo. Por eso nos permite el Señor a veces reveses, dolores, impaciencia, es decir, cosas que no nos dan
que no se nos dan porque el Señor está cultivando virtudes en nosotros. Y hermano, le voy a decir un secreto. Usted en sus relaciones interpersonales, usted aprenda a ver a la persona a la luz de lo que Dios va a hacer en ella y no a la luz de lo que es ahorita. Las personas más terribles pueden ser convertidas en las personas más extraordinarias por la mano de Dios. Si esa persona que usted dice es lo peorcito que yo conocí, es la persona más detestable, usted se puede sorprender si esa persona entiende que Dios quiere cultivar en él virtudes. Esa persona va a ser transformada de una manera increíble. Pablo era un hombre que decía: yo era un perseguidor de la iglesia. Yo mandaba matar a la gente. Cuando Esteban, el mártir, fue apedreado, yo di mi voto para que lo mataran y yo le cuidé la ropa a los asesinos, dijo Pablo. Yo obligué a blasfemar a los que seguían este camino. Yo lo hice. Y dice la Biblia en Gálatas que la gente se asombraba de que aquel que maldecía ahora predicaba. Y aquel que obligaba a las personas a blasfemar ahora estaba proclamando el nombre que él obligaba a otros a blasfemar. Y ese hombre que antes perseguía ahora era perseguido y se gozaba de ser una persona que sufría por causa del Señor Jesucristo. Hay personas, hermanos, que usted va a ver transformadas. Hay muchachitos que en su adolescencia son personas de grandes problemas. El día de mañana van a ser personas de grandes satisfacciones para ti. Solamente tenemos que aprender a desarrollar virtudes, cualidades que son semejantes a Cristo en nuestra vida. Y ese es el propósito de la iglesia. A través del Espíritu del Señor, o mejor dicho, el Espíritu del Señor, a través de las enseñanzas de la iglesia, la predicación, la enseñanza, la comunión, cosas que la iglesia hace, nos ayuda, hermanos, a desarrollar virtudes. Y quiero que aprendamos que José tenía una virtud entre todas que quiero destacar. Primero, José era tremendamente ingenuo. Era un hombre que no desarrolló malicia para las cosas malas. Dice que José tuvo un sueño. Y ese sueño le decía, él veía en ese sueño manojos que se inclinaban hacia el manojo de él. Y va y se lo cuenta a sus hermanos. Si él sabía que sus hermanos lo odiaban, ¿por qué va con esa ingenuidad y se lo cuenta a sus hermanos? Nunca vamos a ver a José diciéndole para que sepan que un día se va a llegar el día cuando usted... No, ese José era tremendamente ingenuo, era inocente, no desarrolló malicia. Es tremendo, hermanos, cuando la malicia va creciendo en nuestros corazones. No solamente de nosotros los viejos, sino de los muchachos, especialmente de los niños y los muchachos. No permita, hermanos, que la malicia se desarrolle. Mantenga a sus muchachos lo más inocentes posible, que desarrollen su niñez con la más ingenuidad posible. Hay tanto que decir sobre eso porque a los niños les robamos su inocencia, su ingenuidad demasiado temprano. El mundo se encarga de eso y nosotros aplaudimos todo eso. Y yo lo veo continuamente esa tristeza. José era ingenuo, pero también era tremendamente obediente. Dice que su papá en Génesis 37:13 dijo Israel a José: tus hermanos, Israel o Jacob es el mismo, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. José era tremendamente obediente. José, hermanos, era sufrido como él solo. En el capítulo 37, versículo 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Vean el capítulo 42, versículo 21. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano cuando vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ahí están sus hermanos platicando entre ellos cuando ven lo que les está pasando con José. No lo han descubierto. Y dicen: miren cómo José sufría y nos rogaba que no hiciéramos eso. Y José los entendía perfectamente. Ellos no sabían que José pues era su hermano y que les entendía perfectamente porque les hablaba en egipcio con un intérprete. José fue un hombre sufrido. Cuando José fue vendido a los ismaelitas y luego vendido a Egipto,
Aunque él le rogó a sus hermanos, por supuesto, era un muchacho de 17 años y lo dominaba el miedo y lo que le iba a pasar a su papá viejito cuando supieran lo que le estaban haciendo. Pero José, hermanos, nunca se amargó en su corazón. José nunca cayó en depresión. Es asombroso cómo José se mantuvo en entereza sirviendo a su amo, el Potifar, el capitán de la guardia. Y luego cuando le pasó lo que acabamos de leer en el capítulo 39, que es que la esposa de Potifar lo codició y él se escapa, ¿verdad?, de sus brazos, dejándole la ropa allí, y ella despechada empieza a gritar y todo eso, y lo mandan a la cárcel. José sigue sirviendo en la cárcel, nunca se amargó. Cualquiera de nosotros hubiera caído en una tremenda depresión, desesperación, frustración, hasta hubiéramos renegado de Dios. ¿Por qué el Dios de su padre Jacob no le respondía a sus clamores? ¿Por qué, si él se había portado bien, si había sido buen trabajador, buen estudiante, buen hijo, buen hermano, buen ciudadano, por qué le estaba pasando eso? Dios es injusto. Él podía haber pensado esas cosas como cualquiera de nosotros, pero nunca lo hizo. Fue un hombre sufrido. Me gusta hacer la cuenta, hermanos. Mire, José, a los 17 años de edad lo vendieron. A los 30 años fue sacado de la esclavitud, de la cárcel, y fue puesto como gobernador de Egipto. ¿Cuántos años vivió de 17 a 30 años? 13 años. Los peores años de su vida. Los que uno consideraría los mejores años, su juventud, de 17 a 30. Como para frustrarse, como para amargarse, como para renegar, como para blasfemar, como para irse al abandono, al descuido. 13 largos, miserables años. Pero ¿sabe cuántos años vivió? 110. Después de los 30, le llovieron bendiciones a José que le hicieron ver chiquito todo su sufrimiento. Llegó a ser gobernador de Egipto, controló las riquezas de todo Egipto, dominó sobre su pueblo y sobre los pueblos alrededor. Dios le dio la bendición de ver a su papá y había nacido un hermano chiquito, un hermano de él que él no llegó a conocer. Le trajo bendición a todos sus hermanos. Los trajo de la pobreza, de la miseria de Canaán y los puso en lo mejor de la tierra de Egipto y les dio tierras y riquezas. A todos ellos. Nunca se vengó. Vio a su papá, le tocó ver a su padre morir, murió en los brazos de José. Su papá le bendijo a sus hijos de José, a los hijos de José. José, hermanos, por 80 años cosechó el fruto de las virtudes que él sembró cuando tuvo la oportunidad. Él fue un hombre ingenuo pero obediente, sufrido y diligente. Cuando llegó a la casa de Potifar, dice la escritura que no había cosa que Potifar tenía que preocuparse, porque ese José le hacía todo. Todo. Hacía su deber y más allá de su deber. Le fue confiando cosas, dinero, manejo de bienes, visitas, la limpieza de la casa, personal. Ese José, hermanos, aunque era un vil esclavo, que no recibía un solo centavo de sueldo, ni una sola pizca de beneficios, ese José fue una persona que supo hacer su trabajo. Ese José, sin duda, que confiaba en el Dios de su papá, en el Dios verdadero. Algo el Señor tendría en el futuro. Algo Dios le dará. ¿Cómo no, hermanos? Si fueron 80 años contra 13. Dios lo bendijo, hermanos, en forma incomparable con el sufrimiento que tuvo. Si el Señor nos permite sufrimiento, hermano, hay que verlo con esperanza, con fe. La fe es la convicción de las cosas que no se ven, la certeza de lo que se espera. Dios siempre tiene días mejores para ti. Desarrolla virtudes como cristiano. El Señor está trabajando en nosotros de alguna manera, querido hermano y hermana. Y ya seas nuevo o viejo en las cosas del Señor, descubre esas virtudes y haz lo que el Señor quiere que hagamos. Y verá usted cómo el Señor viene después. Las cosas vienen después. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dijo David.
¿Ah? Aquí tenemos a José teniendo una tremenda diligencia. Lo echan a la cárcel por la, iba a decir la vieja esa, pero se oye muy feo, la esposa de Potifar. Que este vino, que este hebreo, que no sé qué despecho que tenía. Y viene y le arma un teatro al cabezón de su marido. Y su marido no le cree, por supuesto, le cree a la mujer y no le cree a José y a la cárcel. Y allá en la cárcel, hermano, años en la cárcel sin que nadie interceda por él. ¿Y sabe qué hizo José? Se puso a servir en la cárcel. Al grado que el encargado de la cárcel se agarró de vacaciones todo ese tiempo, porque le encargaba a José la llave, el dinero, el control, el paso de lista de los presos. ¿Quién sabe cuántas cosas hacía José? No se preocupaba el encargado de la cárcel de nada, porque estaba José. Qué tremendo. Dice la Biblia que Dios le daba gracia a José y que José contaba con la presencia de Dios. Dios estaba con José en todo lo que hacía. Aún en la más cruel de las servidumbres, si Dios está con uno, será un placer. No hay cárcel, no hay cadenas para aquellos que hacen las cosas en la presencia del Señor. José contaba con la presencia del Señor todos los días. Eso quiere decir que José se levantaba y le decía: Señor, estoy en tus manos, ayúdame a ser el mejor de los esclavos. Si voy a barrer, si voy a trapear, si voy a limpiar, si voy a atender las visitas, si voy a dar de comer, si voy a hacer comida, te pido que me ayudes, Señor. Que nunca sea yo capaz de robarle una sola moneda al dueño de la casa, al dueño de la cárcel. Jehová estaba con él. José, hermanos, era un hombre ingenuo, obediente, sufrido, diligente y cuántas cosas más. Pero hay una cosa que en la que quiero enfatizar: era honesto a toda prueba. ¿Cómo nos hace falta la honestidad como virtud a los hermanos, a los creyentes? A usted que me oye por el internet, usted que me oye en la grabación, a ustedes y a mí que estamos aquí, nos hace falta desarrollar la honestidad en nuestra vida. Déjeme enseñarle algunos pasajes de la Biblia para ver esta verdad. Primero tenemos Levítico capítulo 19 versículo 36. El tercer libro de la Biblia, Levítico capítulo 19, que son las leyes de Dios a su pueblo, dice así. Levítico 19, 36. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. A propósito, déjenme regresar un poquito a la historia de José. José, hermanos, es el que lleva a toda su descendencia a Egipto. 70 personas. Él, su esposa, sus hijos, su papá, su mamá ya se había muerto, sus hermanos, las esposas de sus hermanos y los hijos de sus hermanos. Los sacó de la pobreza y los puso en la riqueza, en Egipto. 70 personas. Les dio tierras, les dio libertades, les dio herencia, les dio chamba, les dio todo. Y luego se muere Faraón y se levanta otro faraón que no conoce a José. Se muere José y los descendientes de José son los que son oprimidos en Egipto por 400 años. Después de 400 años, Dios levanta a Moisés, que lleva al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Un círculo. Una tremenda y fascinante historia de la gracia de Dios y de los planes de Dios, usando personas. Bueno, estas leyes son dadas para los descendientes de José y sus hermanos, que ya están en la tierra prometida, 400 y pico de años después. 400 años después. ¿Ok? Y una de ellas es esta: balanzas justas, le dice el Señor a esa ley, le dice: balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. En Deuteronomio capítulo 25, versículos 13 al 16, dice la Biblia así. Deuteronomio 25, versículos 13 al 16. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Son medidas ¿cómo se dice? La pesa, estamos hablando de la balanza, medidas para granos, para comercio. Efa también. Pesa exacta, versículo 15, estoy en Deuteronomio 25.
Pesa exacta y justa tendrás. Efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 16. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Dios le dice, cuando tú tengas un negocio, debes de medir exactamente lo que dices que estás vendiendo. Si estás vendiendo un metro, mide. Si vas a vender 1 kilo, pesa justa tendrás. Vas a vender 1 kilo de 1000 gramos, no de 900 gramos. Porque cualquiera que hace lo contrario, dice allí, abominación es a Jehová tu Dios. Proverbios 11:1. Ya estamos mucho después en los tiempos de los reyes. Proverbios 11:1, está hablando Salomón. Dice, Proverbios 11:1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando Dios ve un comerciante honesto, dice el Señor, eso me gusta. Eso me gusta. Pero cuando uno está hablando de los hijos de Dios, cuando uno es falso y deshonesto, Dios dice el Señor, eso me da asco. Proverbios 20:10 dice la Biblia, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. ¿Sabe de qué está hablando? De deshonestidad. En Proverbios capítulo 16, versículo 23 de Proverbios 20 también dice Proverbios 20:23 dice, abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Proverbios 16:11 dice, peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Miqueas, a ver si encontramos rápido Miqueas. En los profetas menores, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Miqueas 6:11. Miqueas 6:11 dice, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Mire cómo Dios está irritado contra la deshonestidad. Vea cómo a Dios le molesta la deshonestidad. Le irrita la deshonestidad. Dice que es abominación a Dios. Hay cosas, hermanos, con las que Dios es muy paciente, pero hay cosas que Dios no aguanta. Y una de ellas es la deshonestidad. Dice el Señor, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. En Oseas, poquito atrás, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Joná, Miqueas, Nahum, ahí está. Oseas, capítulo 12, versículos 5 al 7. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, dice. Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Reproche. Este versículo es un reproche. Vuélvete a tu Dios, le dice. Vuélvete a tu Dios, mercader de pesas falsas, amador de opresión. Dios está bien enojado, hermanos, con la deshonestidad. En Romanos capítulo 13, versículo 13, dice, andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias, envidias, no en contiendas, envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La palabra honestidad tiene otro giro aquí, pero se enfatiza que Dios busca la honestidad. Una de las virtudes que el creyente tiene que desarrollar es la honestidad. Y uno de los pecados que el creyente tiene que deshacerse es la deshonestidad. Si usted quiere que Dios le bendiga, deje la deshonestidad. Si Dios no le ha bendecido, si usted está en conflictos, problemas con su negocio, quizá se deba a que usted es deshonesto. Deshonesto. No estoy hablando únicamente a los comerciantes, estoy hablando a toda clase de personas. No solamente el comerciante puede ser deshonesto el muchacho, puede ser deshonesta la señora, puede ser deshonesto el jefe de la casa, puede ser deshonesto el alumno, puede ser deshonesto el maestro, puede ser deshonesta cualquiera persona. Dios está enojado con la deshonestidad. Usted y yo debemos cultivar la honestidad a toda prueba. El mundo es un deshonesto, ya sabemos eso.
Y tenemos la tendencia a imitar lo que el mundo hace y a proceder como el mundo procede. Pero recuerde que el Señor nos ha hecho distintos. El Señor nos sacó del mundo para hacernos pueblo para su nombre. El creyente es un pueblo escogido de Dios que tiene que aprender las virtudes de Cristo y no los pecados del mundo. Si eres un profesionista, un comerciante, un obrero, un empleado, un estudiante, un hijo, un miembro de la sociedad, cualquiera, usted y yo tenemos que aprender a ser honestos, aunque eso nos cueste el rechazo de la sociedad, nos cueste ingresos, nos cueste lo que sea. Vean el ejemplo de José. La honestidad traerá frutos tarde o temprano. La deshonestidad cobrará la factura tarde o temprano. Aún en el mundo, usted puede ver cómo el mundo paga. Déjalos que crecen. Dice la Biblia que la calzada de los impíos es dolor. Es espinos la calzada de los impíos. Es decir, las veredas por las que los impíos caminan, es dolor, es dolor. El creyente, hermanos, tiene que sufrir rechazo, reproches, críticas, que los impíos nos devalúan porque no actuamos como ellos. Pero a la postre, el Señor promete que las virtudes traerán su resultado. Nosotros y nuestros hijos. ¿Ok? Aquí le voy a dar una lista, hermanos, de cosas que debemos nosotros hacer para cultivar la honestidad. En Eclesiastés capítulo 5, versículos 4, 5 y 6. Esta es una forma, hermanos, que nosotros tenemos que ver que la deshonestidad se mece. Dice Eclesiastés 5, 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel aquí es como mensajero de Dios, no digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Siguiendo en el mismo tenor, la deshonestidad es algo que irrita a Dios. Y una forma de honestidad es prometer y no cumplir. Voy a ir y no vas. Ahí voy a estar y no estoy. Te contratan para algo y no haces la causa de tu contrato. Eso a Dios le molesta. Estoy hablando de albañiles, plomeros, carpinteros, estudiantes, quienes quieran. Si tú dijiste que ibas a hacer ese cuartito y que lo ibas a terminar en tales días, cúmplelo, porque si no lo haces es deshonesto. Si tú dijiste que ibas a cobrar tanto, cobra lo que dijiste, aunque después sales raspado. Pero la honestidad te traerá mejores dividendos que la deshonestidad. Si tú dijiste que ibas a hacer tal cosa, hazla. Si tú dijiste que ibas a estar allí, hazlo. Y si no puedes, llama y discúlpate. Ofrece disculpas, porque no todo lo tenemos en nuestro poder. Cosas que pueden presentarse. Pero haz algo para que seas honesto. Cumple lo que prometes. No solamente en cuanto a promesas misioneras y cosas así que rápido se nos vienen a la mente cuando vemos en la Biblia esto. Es para la vida práctica. Cumple lo que prometes. Si no piensas cumplir, no prometas, porque es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. ¿Por qué? Dice, vas a tratar tú de engañar a Dios y harás que tu lengua te haga pecar. Porque eso, dice, Dios puede destruir la obra de tus manos. Dios puede destruir. ¿Por qué harás que Dios destruya la obra de tus manos? Con la deshonestidad. El creyente tiene que ser una persona de palabra. Vuestro hablar sea sí, sí. No, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Así dice la Escritura. Dejemos que el mundo sea un montón de engañadores. Nosotros seamos un montón de veraces. Son virtudes que uno tiene que descubrir y cultivar. Avanzar en eso. En Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8, la Biblia dice así: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo.
Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Otra forma de cultivar la honestidad es pagando lo que debes. Si usted le debe algo a alguien, vaya y dígale, le quiero pagar. Soy consciente de mi deuda. Por favor, deme una oportunidad. Y si lo echa a la cárcel, que lo eche. Ya saldrá después de 13 años como José. Estoy diciendo, hermano, si no puedes cumplir lo que dijiste que ibas a cumplir, ve y arréglalo. Si te van a regañar, si te van a cobrar intereses, si te van a golpear, exponte, pero es mejor la honestidad que la deshonestidad. La deshonestidad, hermano, siembra una tremenda decadencia ¿cómo se dice? De la reputación. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro, dice la Escritura. Paga lo que debes. Sea poco, sea mucho, paga lo que debes. La Biblia dice, no debas a nadie nada. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Esa costumbre que tenemos de decir, préstame y el lunes te pago, y ese lunes es mero hablar, sigue caracterizando a muchos creyentes. Esto no debe ser así. Si usted dice, préstame, y no sé cuándo te voy a pagar, ya será decisión del hermano si te presta o no. Es mejor la honestidad que la deshonestidad. Paga lo que debes. No mientas. No mientas. Si pudiéramos poner en un montón las mentiras que los cristianos decimos, nos echaríamos de espalda del asombro de ver cómo somos hábiles para mentir como cualquier inconverso. El creyente es una persona dotada para cultivar virtudes. Sé honesto, di la verdad. Yo he tenido en mi oficina personas con duda respecto de su actitud. Y yo le digo, delante de Dios, aquí, cuando ustedes entraron, oramos, y el Señor dice que cuando oramos Él se hace presente. Yo dije en mi oración, nos reunimos en tu nombre. La Biblia dice que se reúne 2 o 3 en mi nombre, estoy en medio de ellos. Delante del Señor, delante de la palabra de Dios aquí abierta, delante de su servidor, como testigo, como ministro de Cristo, usted puede asegurarle aquí a su esposa que usted nunca le ha faltado. Y él dice, sí, pastor. ¿Y sabe qué? Puras mentiras. Hay quienes dicen, sí, es honesto. Después tienen que venir con su carota ahí diciendo, la verdad, pastor, es que tú eres hipócrita, falso, mentiroso. ¿Cómo se puede lidiar? ¿Cómo se puede ayudar a una persona deshonesta? Dígame usted. Si miente. ¿Cómo puedes arreglar tu problema familiar si mientes? ¿Cómo puedes lograr que alguien te preste, te confíe si mentiste una y otra vez? Eso es de pagano, de inconverso, de gente que no teme a Dios. El creyente cultiva virtudes. Es honesto. Hay personas, hermanos, a las que usted les puede confiar el alma porque sabe que van a cumplir. Hay personas que dicen, me necesita, voy allá, me necesita mi mamá, me necesita mi pastor, me necesita mi hermano, me necesita mi hijo, allí estoy. Pero hay quienes dicen un montón de evasivas, mentiras, es que se me atravesó tal cosa, es que tuve que llegar a tal parte, es que en el banco había mucha gente, es que había un trafical. Mientes, ¿por qué dices mentiras? Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Y eso denigra a tu persona. No solamente vas a devaluarte a los ojos de la persona a la cual estás mintiendo, sino vas a ser tropezadero a la causa de Cristo. Y eso no hace falta, y hay muchos que lo hacen. José es un hombre de tremendas virtudes. Ese José, hermanos, es un hombre digno de imitar, de veras. Asombrosa su proceder. Y le hice la comparación para que usted vea cómo el sufrimiento fue redituable, hermanos. Dios lo coronó de una manera increíble, preciosa. Cualquiera diría, José está desperdiciando su juventud. Espérate, le faltaban 80 años más. Que tuvo mujer, que tuvo hijos, que tuvo deleite, no hubo cosa que José deseara que no pudiera tener. Un hombre que tenía honestidad a toda prueba.
Joven, señorita, sé honesta. Si te equivocaste, confiésalo, reconócelo y corrígete. Si te van a pegar, si te van a correr, que hagan lo que tengan que hacer, pero corrígete, ya vendrán los resultados. No hay precio mejor que el que se paga por la honestidad. Sean honestos, muchachos, honestos. Todos fallamos, todos mentimos, todos cometemos errores y pecamos. El problema es que no nos queremos levantar. Sean honestos y van a tener muchas bendiciones. Sea honesto, hermano, sea honesto. Este comerciante, aunque venga otro avaro, abusivo, sea honesto. Y ¿sabes qué, hermano? El que te da a ti no es el cliente, es Dios. Los inconversos viven de lo que los clientes quieren. El creyente vive de lo que Dios le da. Dios te puede mandar clientes de a montón, ¿sabes? Solamente tú dile, Señor, yo estoy confiando en ti. No estoy confiando en los tracaleros. ¿Entiendes? El creyente tiene que escoger qué camino seguir. Los creyentes no vivimos al molde de los inconversos, al molde, mire, hace un tiempo, hace unos días, un hermano me prestó un carro diésel. Y yo nunca había manejado un carro diésel. Siempre llego a la gasolinera, le echo gasolina. Y de repente llegué a la gasolinera y me acordé que el carro no es de gasolina. Es diésel. ¿Qué tal si yo le echo gasolina al de diésel? Tremenda trácala en la que me meto. No iba a funcionar ese carro. Hermano, si tú estás hecho para vivir en los parámetros de Dios, de creyente, no le eches gasolina a tu diésel. No trates de tomar la imitación de los inconversos porque no funcionan en el creyente. Vas a cascabelear. No te va a ir bien. Ya eres de Cristo, ya te convertiste a Cristo. Tienes que aprender a ser sufrido en el sentido de que cuando no hacemos las cosas como el mundo las hace, no nos van a comprender, no nos van a creer, no nos van a aceptar. La honestidad es una gran inversión. 13 contra 80. 13 años de sufrimiento contra 80 de gozo, pero en serio. Oh, José fue embalsamado cuando murió. No, hombre, hasta muerto lo trataron como rey. ¿Sabe usted que a José lo trajeron los hebreos todo el tiempo y lo fueron a sepultar a la tierra prometida? Hasta sus huesos las estuvieron cargando. Hasta de muerto José. Y hasta el día de hoy José nos sigue trayendo bendición en nuestra vida. Cumple lo que prometes, paga lo que debes, no seas mentiroso. Una cosa interesante aquí, hermano, no otorgues fianzas. Siempre que puedas, no otorgues fianzas. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 6:1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. Un muchacho andaba en malos pasos años atrás. Y me dice, pastor, quiero salir de esto. ¿Qué hago? Ve y diles que ya no quieres. Me van a matar, que te maten. Pero hazlo, no te van a matar. Tendrás que tomar una decisión. Quizá te van a amenazar, pero hazlo. De lo contrario, hermano, no vas a salir de esto. Dice la Biblia, si tú te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios, ve y líbrate. Dice, no seas de los que salen por fianzas. Vamos allá a 11:15 de Proverbios. Mire lo que dice, 11:15 de Proverbios. Dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. 17:18 Proverbios. Dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. 22:26 de Proverbios. 22:26. No seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas. Versículo 27. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No estés saliendo por fiador. Un creyente no presta fianzas. Si tú puedes prestarle dinero a una persona, a un hermano, a un pariente, mejor regálaselo. Si prestas dinero, debes saber que a ese hermano no lo puedes demandar y tienes que pagar el precio. No seas de los que prestan fianzas.
Es mejor, hermano, que le digas a aquella persona, no puedo prestarte los 4,000, pero te voy a regalar 2,000, 1,000, 3,000 o los mismos 4,000. Tu reputación vale más. ¿Sabes tú que aquel amigo cuando no te lo pueda pagar, no te va a hablar, te va a evadir y vas a perder 4,000 pesos y su amistad? No seas de los que salen por fiadores, dice la Biblia. ¿Por qué van a quitar tu cama de debajo de ti? Yo no sabía eso, dirá usted. Eso es de eso se trata. El cristiano cultiva virtudes, las descubre, las adopta, las cultiva, las hace crecer. La honestidad es algo con lo que debiéramos nosotros de luchar. Hermano, no seas engañador. Proverbios 3:28. Proverbios capítulo 3, versículo 28 dice la escritura así. Dice, no digas a tu prójimo, anda y vete, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Mire qué cosas menciona la Biblia. O sea, no seas mentiroso, no seas engañador, no seas abusivo. Mira Deuteronomio 24, mira lo que dice Deuteronomio 24. Mire cómo el Señor regulaba las cosas hasta los más pequeños detalles. Deuteronomio 24:14. Deuteronomio 24:14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿Oíste, patrón? Págale a tus empleados. No le retengas su salario, porque él puede clamar contra ti y Dios la va a agarrar contra ti. Dios es defensor de los pobres y de los abusados. Hay gente muy abusiva que aprovecha de la bondad de otros, que compiten ¿cómo se dice? Deshonestamente en los negocios. ¿No has pensado por qué no te va bien? ¿No será porque eres deshonesto? ¿Eres deshonesta? No seas abusivo. Hay hermanos abusivos de sus hermanitos o de sus hermanotes, carnalmente hablando. Hay creyentes abusadores de los hermanos, de la ingenuidad de los hermanos. Si hay un hermano que presta sus servicios, hermano, págale, no abuses de él. Te está prestando su servicio. Así como hay hermanos que no cumplen lo que dicen, hay hermanos que no cumplen lo que le dijeron que le iban a pagar. Págale. Y si tú viste que el hermano trabajó más y le salieron mal las cuentas y ahí anda la quinta pregunta, el pobre porque salió. Oye, pues dale más. Dale más. No, pues ¿para qué me digo? Para que se le quite lo bruto. No hables así. Dale más, sé justo, no seas deshonesto. Me estoy dando a entender, hermano. Es porque a veces alguien por ahí le debe de alguien. Ese a mí me salió como que, ¿verdad? Sí. Sí, un hermano trabajó conmigo, me dijo, le voy a cobrar 4,000 pesos. Yo vi todo lo que se mató. Le dije, le voy a dar 5,000. Me costó porque sacar 1,000 pesos duele. Pero hermano lo necesitaba más que yo. Hay que ser honestos. No seas abusivo. No te cobres a lo chino. Entiende la frase esa, ¿verdad? No seas deshonesto. Haz honestamente tus tratos. Dice Santiago 5:4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ese tremendo versículo de Santiago ahí. Santiago era tremendo. Santiago era el hermano del Señor. Al principio Santiago no creyó en Cristo, pero después Santiago fue tremendo. Y hablaba, pero hay que leer Santiago. Dice, mira ricos, ustedes ricos, está hablando a los hermanos ricos. Vuestras riquezas están podridas, le dice, vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, porque dice, el jornalero clama por su jornal, porque trabajaron para ti, tú no les pagaste. Irritado contra la deshonestidad. Sé honesto, estudiante. Sé honesto. Copiar los exámenes es deshonestidad y eso se castiga. Se castiga, no se tolera.
Hay cosas con las que uno debe tener paciencia, pero hay cosas con las que no se puede tener paciencia, y una de ellas es la deshonestidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios así es. Hay ciertas cosas con las que Dios se identifica, nos dice que son abominables. No son muchas, por cierto, pero hay cosas que son abominación a Dios. Y una de ellas es la deshonestidad. Tener balanzas falsas, dice el Señor, eso es abominación a Jehová. A Dios le irrita eso. No robes cosas grandes ni pequeñas. Ya voy a terminar, pero no he terminado. Efesios 4:28, dice la Biblia: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí está, mire, hasta dice, no solamente para que te mantengas, sino para que puedas ayudar a otros que están más amolados que tú. Pero trabaja, trabaja. Proverbios 19:26. Proverbios, yo una vez visité a unos hermanos, no voy a decir en qué lugar, porque las grabaciones se van muy lejos, en otro país. Y le digo, hermano, ¿usted qué se dedica? ¿Usted qué se dedica? ¿En qué trabaja? Dice, ahorita estoy cultivando mi vida espiritual. Ah, mira. Estoy cultivando mi vida espiritual. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué vive? De Wilfredo. ¿Cómo se llama? El del welfare, Estados Unidos. Wilfredo lo mantenía. Y del plan 8, del plan que sabe qué, que sabe qué. Volví 2 años después y lo vi. Oye, hermano, ¿qué pasó? ¿Ya terminó de cultivar su vida espiritual? No, todavía no trabaja. Un hombre mucho más joven que yo, más fuerte que su servidor, pues cualquiera, ¿no? Pero era un muchacho trabajador, pero improductivo, cultivando su vida espiritual. Es que estoy arreglando mi vida con Dios. Trabaja. ¿Cómo que el Señor no te dice, mira, deja de trabajar y que tu mujer te mantenga mientras arreglamos cuentas tú y yo? No, el Señor dice, ni me hables, peor que un incrédulo tú. El que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es deshonesto que tú estés trabajando, estés dejando de trabajar y dejando que tu mujer te mantenga cuando puedes hacerlo. No seas deshonesto. Un hermano le dijo a su esposa, ¿sabes que ya te mantuve muchos años, ahora te toca a ti y a mí? Ah, qué lindo. ¡Bravo! Para darle un aplauso. Proverbios 19:26. Proverbios 19:26. El que roba a su padre, y espero que no les haya dado una idea aquí, Proverbios 19:26. Es esa mala idea de que ya te mantuvo tu mujer, ya lo mantuviste, ahora te mantiene. No, eso es abominación. Proverbios 19:26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. No le robes a tu padre y a tu madre. Proverbios 24:2. Estoy hablando por aquellos que saben que muchos le roban a su mamá y a su papá, ¿verdad? Para ir a comprar droga. Proverbios 24:2 dice la Biblia: porque su corazón piensa en robar, iniquidad hablan sus labios. Proverbios 28:24. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. 28:3. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. No robes cosas grandes ni pequeñas. No robes. Un lápiz que está en algún sitio tiene dueño. Un himnario que está ahí en la banca tiene dueño. No te lo lleves si no es tuyo. Hay una caja de ropa allí, no te la lleves si no te la dio alguien. No seas deshonesto. Quedó un pedazo de pastel, no te lo comas, tiene dueño. A menos que alguien te lo dé. Ay, que necesito llevarme el menudo que sobró, esa olla y ese menudo tiene dueño, no te lo lleves. Eres deshonesto. ¿Me está dando a entender? Estoy poniendo ejemplos burdos si usted quiere. Pero un honesto es honesto en cosas grandes y en cosas pequeñas. La honestidad no tiene, ¿cómo puedo decir? Grados. El que es fiel en lo mucho, también es fiel en lo poco. Y el que es infiel en lo poco, va a ser infiel en lo mucho. Es decir, el que es infiel en lo mucho, va a ser infiel en lo poco. ¿Cómo se le va a confiar lo verdadero? Dice el Señor, si no es fiel en lo poco. No seas deshonesto. A veces abusamos la confianza y el buen corazón de los hermanos. Es que el hermano tiene mucho, pero su trabajo le costó, Dios le quiso bendecir. ¿Por qué se lo quitas?
No, el hermano tiene muchos lazos, ya me quedo con él, pero es de él. La deshonestidad es algo, hermanos, que denigra nuestra vida espiritual. El creyente es una persona que cultiva virtudes. Vamos aprendiendo. Yo no soy el ejemplo perfecto de virtudes, yo tengo que aprender y usted también. Vamos a cultivar virtudes. Amén. Vamos a ser honestos y no deshonestos. Vamos a cuidar aquellas cosas que el Señor nos encarga. La Biblia nos tiene montones de promesas, pero sabe que muchas cosas no pueden llegar a nosotros porque Dios no es socio del deshonesto. Dios no puede derramar bendición sobre aquello que se obtuvo deshonestamente. Dios, bendíceme como una casa, pero te robaste el terreno. ¿Cómo quieres que Dios te dé una casa? ¿Me entiende? ¿Me entiende? Señor, que no me agarre la migra, pues va a estar mojado, ¿cómo quieres? Hay que ser honesto. Hay que ser honestos en todos los niveles. La honestidad debe ser un distintivo de todo cristiano, viejo o joven, hombre o mujer, pobre o próspero. Debe ser honesto. No robes. Cumple tus promesas, paga lo que debes. No mientas, no otorgues fianzas, no seas engañador, no seas abusivo, no robes. Y termino, no pretendas robar a Dios. No pretendas robar a Dios. Tú dijiste que ibas a dar una promesa. Cumple. Cumple. Malaquías 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No pretendas robar a Dios, sea honesto. El 10% de todos nuestros ingresos le pertenece a Dios. Es ahí donde muchos cristianos dicen, caray, los hermanos le sacan dinero a uno. No, Dios es el que te da todo. Y tú ni vas a dejar de ser miembro, ni vas a dejar de ser aceptado aquí, ni nada de eso si tú no das los diezmos. El problema va a ser con Dios. Deja que Dios te bendiga, el que te da todo, deja que te siga dando. Tú nada más regrésale lo que es de Él. Tú ganas 10,000 pesos al mes y das 100 pesos a la semana. Parece que estás robando. ¿O no? No pretendas engañar a Dios. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Ananías y Zafira? El Señor le dijo, si hubieras quedado con tu dinero, quédate con él. Pero tú dijiste que me ibas a traer todo el producto y te quedaste con una parte. Te podías haber quedado con todo. Dios no necesita tu dinero. Lo que Dios quiere es tu honestidad. Honestidad. Sé honesto. ¿Tú quieres ver a una persona próspera? Califica su honestidad y te vas a dar cuenta. Dios no puede bendecir al deshonesto. Vamos a ser honestos, hermanos. Vamos a ser honestos como hermanos, como miembros de la iglesia, como miembros de esta sociedad. La sociedad necesita gente honesta por piedad. Alguien que sea honesto. Dijiste que ibas a hacer algo, dijiste que ibas a ponerle bujías al carro, ponle las bujías. Si no se las pusiste porque no las necesitaba, no se las cobres, no seas tramposo. ¿Me entiende? Estamos hablando de las cosas cotidianas. Una persona honesta, hermanos, es una persona que tiene las puertas abiertas en todas partes. Y lo más importante, en la presencia del Señor. La honestidad debe ser un distintivo de todo cristiano. Aún aquellas cosas que hicimos mal, hay que ser honestos y decir, hice mal. Y enfréntate a las consecuencias. Te vas a dar cuenta que muchas veces encuentras perdón absoluto. Hermano, Dios es perdonador, ¿sabe? Y Dios da nuevas oportunidades. Si tú has sido hallado falto delante de Dios o falta delante de Dios, hermano, hermana, joven, adulto, Dios está listo para perdonar. Sea honesto. ¿Has estado robando a Dios? Sea honesto. Sea honesto con Él. Dile, Señor, perdóname que he estado robándote los diezmos, he estado robando las ofrendas, me he estado quedando con todo o con una parte. Perdóname y teme a Dios. Y comienza a ser honesto. Vamos a orar. Señor, hemos aprendido una virtud.
Hemos meditado en lo importante que es una virtud, la honestidad. Perdónanos, Señor, hemos sido muy deshonestas contigo. Es tan fácil. Es tan fácil. Mentir es una salida tan fácil. Aprovecharnos del débil es tan fácil. Pero, Señor, hemos recordado que no es fácil engañarte a ti. Nunca será fácil, ni siquiera posible. Ayúdanos. Y aplica tu palabra enseñada a cada hermano y hermana. Todos, Señor, necesitamos aprender a ser honestos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Te pido que bendigas estos momentos de invitación en el nombre de Cristo. Sigan orando, cabeza inclinada, ojos cerrados. No le voy a pedir que pasen al frente ni nada de esto, pero ¿cuántos dirían, pastor, en esta oración que usted está haciendo, inclúyame a mí? Tal vez porque has sido víctima de alguna deshonestidad y tienes que perdonar. O quizá porque estás siendo acusado en tu conciencia. Pastor, Dios me habló esta mañana, ore por mí, levante su mano. Gloria a Dios. Señor le bendiga. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Señor, muchas manos se alzaron. Y aquí está la mía también. ¿En cuántas cosas hemos sido deshonestos? Perdónanos. Perdónanos. Queremos ser más semejantes a nuestro divino Maestro. El modelo perfecto de la vida eres tú, Señor Jesús. Y gracias por hacernos entender de cosas que teníamos que entender. Aquí está nuestra confesión y nuestra petición delante de ti. En el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Vamos a recoger las ofrendas, hermanos. Ahora usted entiende por qué dejan las ofrendas.